Mi nombre es Elena Morales y tengo 35 años. Lo último que recordé fueron las luces fluorescentes en la sala de descanso parpadeando sobre mí y luego el suelo precipitándose para encontrar mi cara. Había estado revisando informes trimestrales en mi escritorio cuando una presión se acumuló detrás de mis costillas, aguda y fría, como si algo dentro de mí hubiera simplemente decidido dejar de funcionar. Mi compañera de trabajo Carmen me encontró en el suelo inconsciente, mis labios ya volviéndose azules. Ella me contaría más tarde que gritó para que alguien llamara al 112 mientras intentaba recordar el entrenamiento de RCP de años atrás que nadie nunca piensa que realmente necesitará. Cuando desperté, el mundo era un borrón de baldosas blancas del techo y máquinas pitando. Había un tubo en mi pecho pegado con adhesivo médico que tiraba de mi piel cada vez que respiraba. Mi garganta se sentía en carne viva, como si hubiera tragado vidrio. Una enfermera con ojos amables y una cara cansada me dijo que estaba en la UCI del Hospital Clínico San Carlos en Madrid y que había sufrido un neumotórax espontáneo, un pulmón colapsado probablemente provocado por estrés y agotamiento no diagnosticados que habían estado acumulándose en mi cuerpo durante meses sin que yo lo notara. Dijo que tuve suerte. Dijo que si Carmen no me hubiera encontrado cuando lo hizo, podría no haber sobrevivido esa noche. Yací allí tratando de procesar el hecho de que mi cuerpo me había traicionado, que había estado viviendo tan lejos de mis límites, que mi propio pulmón simplemente había renunciado. Y lo primero que pensé, lo primero de todo, fue en mis padres. Los necesitaba. Necesitaba la voz de mi madre diciéndome que todo iba a estar bien, incluso si ella no lo sabía con certeza. Necesitaba la presencia firme de mi padre en la puerta, la forma en que solía montar guardia fuera de mi habitación cuando era una niña con fiebre. Le pedí a la enfermera mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearlo. Llamé a mi madre primero. Sonó 4 veces y fue al buzón de voz. Llamé una y otra vez. En el cuarto intento, dejé un mensaje, mi voz quebrándose mientras explicaba que estaba en el hospital, que tenía un tubo en el pecho, que no sabía qué estaba pasando con mi propio cuerpo. Llamé a mi padre después. Mismo resultado, directo al buzón de voz después de unos cuantos timbres. Sin respuesta, sin devolución de llamada. Me dije a mí misma que probablemente estaban ocupados, que verían las llamadas perdidas y correrían al teléfono en el segundo en que tuvieran un momento libre. Así que seguí intentando 5 veces, 7 veces. En la 9ª llamada, la enfermera sugirió suavemente que intentara descansar. Que el estrés no era bueno para mi recuperación, pero no podía parar. Algo primal en mí necesitaba escuchar la voz de mi madre. En la 11ª llamada, finalmente obtuve una respuesta, pero no fue una devolución de llamada. Fue un mensaje de texto desde el número de mi madre y lo leí 2 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. La revelación de género de tu hermana es hoy. No podemos irnos. Iremos a verte mañana si tenemos tiempo. Intenta descansar. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Mi hermana Lucía estaba teniendo una fiesta para anunciar el género de su bebé, completa con globos y polvo de color y probablemente un fotógrafo contratado mientras yo yacía en una unidad de cuidados intensivos con un tubo en el pecho manteniendo mi pulmón inflado. Dejé el teléfono sobre la manta y miré el techo, sintiendo algo dentro de mí quebrarse que no tenía nada que ver con mi pulmón colapsado. Era la realización tranquila y devastadora de que cuando se reducía a una elección entre yo y una fiesta, yo había perdido. La noche empeoró desde allí. Alrededor de las 23, mi ritmo cardíaco se disparó y luego cayó sin advertencia. Recuerdo jadear, los monitores gritando, una avalancha de enfermeras, y un doctor gritando números que no entendía. Mi visión se estrechó en oscuridad, y lo último que escuché antes de perder el conocimiento completamente fue alguien gritando por el carro de paro. Había codificado. Mi corazón se había detenido justo allí en esa cama de hospital mientras mis padres estaban en algún lugar al otro lado de la ciudad viendo a mi hermana cortar un pastel lleno de glaseado azul o rosa. Me trajeron de vuelta. No sé cuánto tiempo estuve ida, pero cuando abrí los ojos de nuevo, aturdida y desorientada, una enfermera diferente estaba ajustando mi vía. Se inclinó cerca, revisando mi gráfico, y luego dijo algo que hizo que mi estómago se retorciera en un nudo mucho peor que cualquier cosa que los doctores le habían hecho a mi cuerpo esa noche. Dijo muy en voz baja, casi como si no estuviera segura de que debería estar contándomelo en absoluto, que más temprano esa tarde, mientras yo estaba inconsciente y luchando por mi vida, una mujer había venido al mostrador principal afirmando ser mi madre.
Había intentado firmar papeleo para darme de alta y moverme, insistiendo en que tenía la autoridad para tomar decisiones médicas en mi nombre. Le pregunté a la enfermera quién la había detenido. Me dijo que no había sido la seguridad del hospital y que no había sido otro doctor. Dijo que quien intervino fue alguien que había estado sentado en la sala de espera de la UCI cada noche desde que llegué, alguien que el personal había empezado a reconocer por nombre. Las palabras de la enfermera flotaron en el aire entre nosotras, y le pregunté de nuevo, mi voz apenas por encima de un susurro, quién había estado sentado en esa sala de espera cada noche. Ella dudó por un momento, mirando hacia las puertas de la UCI, y luego me dijo que era mi abuela, Rosa. Ni siquiera sabía que Rosa estaba en la ciudad. Vivía a 3 horas de distancia en una casa pequeña cerca de la costa en Valencia. Y la última vez que había hablado con ella fue casi 2 meses antes durante una breve llamada telefónica en su cumpleaños. Pero de alguna manera ella se había enterado de que yo estaba aquí. Y de alguna manera había estado acampada en esa incómoda silla de la sala de espera cada noche desde que fui admitida, negándose a irse incluso cuando el personal le dijo que las horas de visita habían terminado. La enfermera explicó que cuando la mujer que afirmaba ser mi madre apareció exigiendo firmar papeles de alta, fue Rosa quien se levantó de su silla y detuvo todo el asunto en seco. Le dijo al personal del mostrador principal con calma pero firmeza que tenía documentación legal que le daba autoridad médica sobre mi cuidado y que nadie me iba a mover a ningún lado. El personal había estado confundido, inseguro de a quién creer hasta que Rosa abrió la carpeta de cuero que había estado llevando con ella todo el tiempo y extendió el papeleo sobre el mostrador. No entendía nada de esto todavía. Todavía estaba débil, todavía conectada a máquinas, todavía tratando de procesar el hecho de que mi corazón se había detenido y reiniciado en el lapso de una sola noche. Pero a la mañana siguiente, Rosa entró en mi habitación de hospital ella misma, su cabello plateado recogido pulcramente, llevando una chaqueta en lugar de su cardigan habitual, cargando esa misma carpeta de cuero bajo el brazo. Se sentó junto a mi cama, tomó mi mano, y me dijo que lamentaba mucho que le hubiera tomado tanto tiempo intervenir. Me explicó todo lentamente, observando mi cara todo el tiempo para asegurarse de que pudiera manejarlo. Años atrás, después de que mi abuelo falleciera, Rosa se había preocupado en silencio por la forma en que mis padres me trataban comparado con mi hermana Lucía. Había observado desde la distancia cómo se esperaba que yo manejara cada emergencia familiar, cada déficit financiero, cada favor de último minuto. Mientras Lucía era celebrada por aparecer en cualquier cosa en absoluto, Rosa me dijo que había visto este patrón construyéndose durante años, mucho antes de que yo misma lo notara, y había tomado una decisión que nunca le contó a nadie. Había redactado en silencio documentos legales nombrándola a ella y no a mis padres como mi proxy médico y contacto de emergencia secundario usando una cláusula conectada a un fideicomiso familiar que había establecido, cuando yo todavía estaba en mis años 20. Dijo que nunca esperó necesitarlo realmente. Solo quería asegurarse de que si algo alguna vez me pasaba, tendría a alguien en mi esquina que aparecería sin dudarlo. Cuando el hospital la llamó esa primera noche, la misma noche en que mis padres me enviaron al buzón de voz 11 veces, Rosa se había subido a su coche inmediatamente y había conducido 3 horas a través de la oscuridad sin parar. Había estado en esa sala de espera desde entonces, observando a través de la pequeña ventana en las puertas de la UCI, esperando cualquier actualización que las enfermeras pudieran darle, negándose a irse a casa, incluso a dormir. Y cuando una mujer apareció en el mostrador esa noche, afirmando ser mi madre y exigiendo mi alta, Rosa reconoció su voz inmediatamente. No era mi madre en absoluto. Era una amiga de la familia que mi madre había enviado en su lugar, con la esperanza de suavizar las cosas sin tener que dejar la fiesta ella misma. Sentí algo romperse dentro de mi pecho que no tenía nada que ver con el tubo todavía pegado debajo de mi clavícula. Mi propia madre ni siquiera había venido ella misma. Había enviado a alguien más para manejar el inconveniente de su hija casi muriendo para no tener que perderse ni una sola caída de globos en la fiesta de mi hermana. Rosa apretó mi mano y me dijo que no tenía que decidir nada en este momento, que todo lo que necesitaba era concentrarme en ponerme lo suficientemente fuerte para ir a casa. Pero también me dijo suavemente y sin una onza de duda en su voz, que los documentos del fideicomiso que llevaba en esa carpeta significaban que nunca más estaría en una posición donde las personas que se suponía que debían aparecer por mí pudieran simplemente elegir no hacerlo. Mis padres finalmente llegaron 2 días después, llenos de disculpas y excusas sobre cómo no querían arruinar el momento especial de Lucía. Como asumieron que yo estaba siendo dramática, como nunca imaginaron que era realmente serio. Escuché todo eso desde mi cama de hospital, mi abuela sentada en silencio en la esquina,
Y me di cuenta de que finalmente entendía la diferencia entre personas que te aman cuando es conveniente y personas que aparecen cuando les cuesta.